buenos días a todos. Bienvenidos a este pequeño webinar, a esta charla. Nosotros con la universidad estamos siempre tratando de llevar conciencia de ciberseguridad. Es parte de lo que estamos también con el programa ejecutivo de ciberseguridad, tratar de acercar un poco los riesgos y de qué manera se pueden ir, eh, si no es eliminando, mitigando mínimamente, tratar de disminuir las amenazas cibernéticas. Y hoy la idea es conversar un poco sobre riesgos cibernéticos para el gobierno y el sector público en este 2025. Lamentablemente hemos tenido varios temas en los últimos años que están demostrando que hay un foco sobre los sistemas digitales de gobierno y sector público, y la realidad es que hay varias variables que están en conjunto que llevan a estos problemas, ¿no? Primero me presento, yo soy Nicolás Ramos, soy ingeniero en sistemas. Comencé mi carrera como ethical hacker y un investigador de ciberseguridad. Soy certificado profesional de ciberseguridad y hoy en día soy el socio a cargo de los servicios de ciberseguridad, privacidad de datos e inteligencia artificial para Ernst & Young en Argentina. Tenemos un equipo de más de 50 profesionales que están entrenados para ayudar a las compañías en mejorar la seguridad y en aplicar soluciones de inteligencia artificial. Hoy voy a conversar con ustedes desde el foco de la ciberseguridad, pero bueno, también hay un tema de inteligencia artificial en la charla de hoy porque es uno de los puntos que están ampliando los ciberataques. Les agradezco lo que ya hicieron algunas consultas, que hicieron llegar algunas consultas que me estuvieron pasando en la universidad. Después vamos a dejar un rato al final de la charla para poder ir tratando esas preguntas y otras que le puedan surgir acá de la charla. Eh, bueno, soy profesor en el programa de ciberseguridad aquí en la universidad y también maestría temas de ciberseguridad e inteligencia artificial aquí en Argentina, también en otras universidades. Y bueno, la agenda para el día de hoy tiene que ver con cuál es el contexto de los ciberataques en el sector público de gobierno y de dónde viene la amenaza y qué está pasando que estamos teniendo estos problemas, ¿no? Es una relación entre que aumenta la exposición y los actores de amenaza están trabajando de una manera diferente, ¿no? Y después pasamos directamente a conversar sobre esos 10 principales riesgos que habíamos comentado en, en, en en la promoción de la charla, ¿no? Cuando comentábamos, bueno, los principales 10 riesgos para el 2025, muchos de ellos ya se están materializando, lamentablemente, y bueno, al final compartir algunos tips o algunas mejores prácticas para poder minimizar o mitigar estos problemas, ¿no? Tratar de poder estar mejor preparados. Dentro de la experiencia que yo tengo prestando servicios, he trabajado para varios organismos de gobierno y público, ayudándolos en temas de ciberseguridad y prepararse para ciberataques. Se han implementado varios programas. La verdad es que en los últimos años el sector de gobierno en Latinoamérica ha desarrollado varios temas. El problema es que, bueno, siempre hay una falta de recursos para poder llegar a cubrirse todo lo necesario, ¿no? Eh, Así que, bueno, comenzamos un poco con el contexto, ¿sí?, de los ciberataques en el sector público de gobierno, y aquí no puedo hacer otra cosa que traer algunas noticias de Uruguay y de la región. Eh, Tal vez los casos son casos que tuvieron mucho renombre, ¿sí? Justo estábamos dando el programa de ciberseguridad el año pasado y se dio el caso de el ataque en la Intendencia de Paysandú, que trajo mucho renombre, mucho ruido, digamos, a nivel de los medios de comunicación. Y, y bueno, ese tema lo traemos acá un poco como uno de los puntos que llaman la atención y que tal vez mueven al, al-
a la opinión pública en tema de tener menos confianza a veces en los sistemas y en las soluciones digitales que usa el gobierno, ¿sí? Después hubo esto es una noticia de ayer, eh, la medición de los ciberataques en Uruguay llevó a que hay una amenaza cada media hora que se está ejecutando, ¿sí? Después, en marzo, tuvimos el tema de la filtración de información de migraciones también, un tema complicado y siempre foco a organismos de gobierno, ¿no? Un tema que no sé si ustedes lo escucharon, pero que para mí es de mucha importancia, es el hackeo al cadastro de datos, ¿sí? Al registro de datos de los contribuyentes en Brasil. Se cree que es uno de los hackeos más grandes de la historia. 233 millones de usuarios se vieron afectados por este ataque. La verdad que es un hackeo gigantesco. Eh, en la comunidad de ciberseguridad es bastante conocido, pero no lo vi tanto en los medios generales de comunicación. Después, aquí en Argentina tuvimos un hackeo de la aplicación Mi Argentina, que es un ejemplo de donde el gobierno intenta generar canales digitales para empezar a trabajar con los ciudadanos. Es un canal digital muy importante y bueno, tuvo un hackeo hacia finales del año pasado. Y traigo otra noticia a colación de eso mismo, que es que es lo que a veces encuentra esta dualidad, ¿no? Donde el gobierno cuestiona la falta de inversión en ciberseguridad en las aplicaciones de gobierno, ¿no? Entonces hay un poco una visualización de lo del gobierno, de que está faltando inversión, pero tampoco están los recursos, ¿no? Así que es un problema que yo vengo observando hace muchos años. Yo trabajé también en Uruguay con varios proyectos de ciberseguridad, muchos de ellos fundados por el BID o por el Banco Mundial, para poder hacer mejoras en algunos organismos. También lo hice aquí en Argentina. Gracias a Dios, ese tipo de iniciativas permiten ir avanzando de a poco sobre el tema de seguridad, pero lamentablemente no es suficiente, nunca es suficiente, sobre todo cuando ahora vamos a charlar un poco qué es lo que hay del otro lado, ¿no? Quiénes son los que están atacando y por qué. Las motivaciones son muy fuertes y los recursos que tienen los adversarios son eh, casi ilimitados, ¿no? Porque es un negocio que ellos llevan adelante, es como una inversión para ellos hacer cada uno de estos ciberataques. Acá hay noticias que no traigo porque son más viejas, pero eh, todo lo que son canales digitales, como la fintech o las billeteras, utilizan eh, la información de los registros de personas en los diferentes países para poder hacer la validación de la persona. Y lamentablemente aquí en Argentina hubo un hackeo muy importante, ya en el año 2021, donde toda la información de los ciudadanos, lo que está en su DNI, su huella dactilares, su foto, información, todo eso está a la venta en la dark web y obviamente es un problema porque eso es lo que al final también nosotros vamos a validar cuando damos datos de usuario dentro de canales digitales, ¿no? Entonces nos genera a veces perfiles falsos, perfiles que se utilizan para hacer fraude, etcétera, ¿no? Así que bueno, más allá de este tema, del tema de las noticias, o sea, en las noticias hay un reflejo de los problemas de ciberseguridad constante. Acá hay una nota de Segurilatam que que nos trae un poco la realidad de Latinoamérica específicamente, ¿sí? Latinoamérica tuvo un crecimiento exponencial en los ciberataques, comparado con el resto del mundo, ¿sí? Este, y, y el crecimiento fue muchísimo en los últimos 3 años. No es casualidad que tenemos noticias casi todos los días de problemas de fraudes o de ciberseguridad atacando directamente a los servicios y a los sistemas de gobierno. Y ahora vamos a ver un poco cómo es que estamos llegando ahí, qué es lo que está pasando. Hay una agencia que recopila información sobre la preparación de ciberseguridad de todos los países, que es el Índice Nacional de Ciberseguridad, en NCSI. Aquí abajo está el
el link, si que alguno quiere visitarlo, ver cómo es que se hace el estudio. Se toman en cuenta varios temas. Yo lo que traje fueron algunos países representativos. Nosotros acá en el cono sur de Latinoamérica, como estamos, el país que está un poco mejor es Brasil. Uruguay y Chile también están bastante bien dentro de lo que yo puedo ver en este índice. Este es un puntaje sobre 100. 100 es el máximo puntaje, 10 es el menor puntaje. Y como podemos ver, Brasil está en 71, tiene 71 puntos, Chile tiene 60 puntos, Argentina tiene 58 puntos. Y Uruguay tiene 60 puntos, ¿sí? Está en el puesto 43. Lo que sucede es que incluso con esta preparación, estamos en la mitad de la tabla aproximadamente en el puntaje, no alcanza para evitar los problemas que estamos teniendo, ¿sí? Países más evolucionados, fíjense, Canadá está casi en el 90, tiene casi 95 puntos, Estados Unidos también está arriba de 90 puntos, son países más preparados, e incluso ellos reciben muchos ciberataques. Así que tener un puntaje alrededor de 60 es bueno. Les digo que hay países que tienen 10 puntos o 5 puntos. Túnez, por ejemplo, Surinam, tienen puntajes muy bajos, pero esto no alcanza para estar protegido. Y vamos a seguir viendo temas de ciberataques, ¿no? Así que esto para tener un poco de contexto de cómo estamos en la región, entonces en América, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tenemos este tipo de aumento en los ciberataques, ¿no? ¿De dónde proviene este aumento? Y acá tenemos dos temas. Por un lado, el aumento de la exposición, que ahora lo vamos a detallar, y por otro lado, las personas que nos atacan, los actores de amenaza, ¿sí? Eh, a partir del año 2018 aproximadamente, pero con mucha fuerza en el año 2020 por las medidas de aislamiento que tuvimos por la pandemia, el gobierno empezó a desarrollar un montón de canales digitales que permiten automatizar, acelerar y mejorar la forma en la que hacemos trámites en todos los organismos, ya sea desde el punto de vista impositivo, desde el punto de vista de registro de personas, aduana, importaciones, etcétera. Tenemos muchos canales digitales que están abriéndose del lado del gobierno para que los usuarios puedan, digamos, trabajar de una manera eh, más eficiente, más rápida, ¿no? Eh, pero bueno, la creación de estos canales digitales, obviamente lo que hace es ampliar una superficie de ataque para los ciberatacantes, ¿sí? Acá, eh, muchos de los ciberataques que estuvimos viendo en los últimos años tienen que ver, obviamente, por abrir un canal digital, porque antes había que hacer un trámite, digamos, físicamente y no había posibilidad de hacer el ciberataque, pero tiene que ver también con cómo están interconectados todos los servicios de gobierno, ¿sí? Muchísimos de los robos de información o de los ciberataques se dan porque todas las oficinas de gobierno van abriendo conectividad con otras oficinas para poder utilizar este, información que tienen que compartir. Por ejemplo, el registro de las personas, temas de impuestos, temas de deudas, temas eh, impositivos, temas eh, de registros de multas o de juicios o todos temas que están interconectados entre sí. Y lo que hemos visto es que muchas veces esas conexiones que se dejan abiertas para que un organismo pueda conectarse con otro para obtener información, son el punto débil, ¿no? Porque no hay mucho control en esos puertos de entrada, no hay autenticación fuerte. eh, y hemos visto, no sé, acá hubo un caso, por ejemplo, que se robaron todas las licencias de conducir y fue muy mediático porque publicaban la licencia de conducir del presidente y del ministro de Seguridad en los medios. Eso se dio porque había una debilidad en esos puntos de control, en la conexión, ¿sí?, de esos servicios digitales. Eh, y bueno, cuanto más voy digitalizando servicios, cuanto más voy generando canales digitales para conectarme, lo que voy haciendo es aumentar la superficie de ataque. Y todo esto genera, obviamente, más posibilidades de que los ciberatacantes puedan tratar de hacer algo. Pero a este se le suma algo, y yo lo pongo en amarillo, y voy a resaltarlo, digamos, ¿no? Que es el tema de la escasez de profesionales de ciberseguridad
en el ambiente público, para ayudar al ambiente público a poder protegerse mejor. Eso es un problema constante. Ahí hay temas de capacitación por un lado, pero también hay un tema de retención del talento. Los organismos gubernamentales tienen una limitación en la oferta salarial que pueden hacerle a estas personas, y la realidad es que los profesionales de ciberseguridad están, hay una escasez, y obviamente como todo recurso escaso, tienen una remuneración muy alta en el ambiente privado. Entonces, trabajando con los organismos, yo lo que pude ver es que hay una rotación constante de los perfiles. Y entonces los organismos de gobierno tratan de tomar una persona nueva y la entrenan, la capacitan en el tema de ciberseguridad para que pueda ayudar a mejorar la postura de seguridad de los servicios digitales. Y en cuanto la persona ya tiene una formación y estuvo 1 o 2 años formándose, ya rota el sector privado, donde obviamente le pagan más. Eh, e incluso las personas rotan hasta de países, porque como es un trabajo que se puede hacer de manera remota, eh, muchas veces el talento que podemos tener en Uruguay, en Argentina, en Chile, termina siendo captado por países donde pueden pagar mejores remuneraciones, ¿no? Terminan trabajando para Estados Unidos, para Europa, y esa falta de profesionales de ciberseguridad es algo que impacta directamente. ¿Por qué? Porque yo genero nuevos servicios digitales, abro una puerta para un montón de debilidades o de problemas que puedo llegar a tener respecto al tema de ciberseguridad, pero no tengo la contraparte de gente que pueda administrarlo y darle seguridad a ese tema. Del otro lado tenemos nuestros adversarios. Yo me paro, estoy tratando de proteger a los sistemas digitales, y los adversarios, ¿qué tienen? Bueno, los adversarios se organizan, ¿sí? Aquí yo generé una imagen que dice Hack Corpo, ¿sí? Tenemos que ver a los hackers como una corporación. También acá veamos una bandera, ¿no? Esta imagen la generé con DALI y quería que se viera una bandera. ¿Por qué? Porque tenemos todo el crecimiento de los ataques a través de lo que son arsenales de ciberguerra, ¿sí? Los arsenales de ciberguerra son ciberataques esponsoreados por los gobiernos para poder debilitar sistemas de los países contrarios. Estamos teniendo ahora una situación mundial. La cantidad de ciberataques entre los países que están involucrados en ese conflicto ha aumentado de manera exponencial. ¿Y qué sucede? Que todo ese arsenal que tal vez, vamos a decir, entidades de gobierno, eh, agencias de seguridad de gobierno desarrollan para poder atacar a los otros gobiernos desde el punto de vista digital, termina filtrándose en Internet, termina diseminándose en diferentes grupos de hackers que finalmente trabajan como empresas, tienen vamos a decir, un objetivo económico, persiguen un objetivo económico, un objetivo de monetización, que ahora vamos a ver en un par de slides cómo logran un poco esa monetización. Hay 2 o 3 formas que la logran. Realmente funciona muy bien. La industria del cibercrimen mueve muchísimo dinero y incluso se han empezado a montar servicios de ciberataque como servicio, ¿sí? Así como nosotros tenemos hoy en día cloud computing, que yo puedo tomar web server como servicio, puedo tomar un servidor de dominio para registrar usuarios como servicio, también puedo contratar ciberataques como servicio, lo cual es algo que ya le deja en manos de cualquier persona que tenga, digamos, capital para poder querer hacer algún daño, le permite desarrollar tareas sin tener los conocimientos técnicos, ¿sí? Porque se lo alquilan, le alquilan los bots para hacer los ciberataques. Esto lo estamos viendo, es así y es constante, ¿no? Eh, entonces, con este escenario, nosotros estamos teniendo diferentes tipos de ataques que están ocurriendo día a día, ¿no? Entonces, un poco la idea de ahora es conversar con ustedes cuáles son los 10 principales riesgos que estamos viendo en el sector público y de gobierno respecto a ciberseguridad. ¿Cuáles son los 10 factores más importantes? ¿Sí? Y acá un poco los nombres, están los sistemas heredados o legacy, el ransomware, que es un tipo de ataque que creció muchísimo en los últimos años, los advanced persistent threat,
El ataque en profundidad, que ahora voy a contar un poco de qué se trata. Como siempre, el phishing, el deepfake, que genera problemas en todas las compañías privadas, también es un tema que está atacando los sistemas de gobierno. Hay muchísimos ciberataques que están desarrollados ahora con inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial me permite ser más eficiente, y así como las empresas lo usan para eficientizar sus procesos, toda la industria de los cibercriminales también lo usan para poder generar ataques más rápido y de manera menos costosa para ellos, ¿no? Después tenemos todo el tema de los ataques a nivel gobiernos y países, y un tema muy importante que varios países de la región empezaron a tener en cuenta y empezaron a desarrollar políticas, pero todavía bastante incipientes, que no están muy desarrolladas, que tienen que ver con la infraestructura crítica, ¿sí? Todo aquello que mantiene a la sociedad funcionando, ¿sí? La energía, el agua, este, la cadena de suministros, el alimento, el transporte, todo eso este, se necesita para que el país pueda funcionar de una manera armoniosa y no haya caos, digamos, ¿no? Y muchas veces los ciberataques están pensados para ser disruptivos en ese nivel, ¿no? Hubo algunas noticias de cortes masivos en Europa, que algunos lo atribuyen a tipos de ciberataque, ¿no? O de pruebas para ver qué tan vulnerable es el sistema y cómo reacciona la gente. Y después tenemos temas de IT-OT, siendo OT, Operational Technology, que está relacionado con la conexión de dispositivos que hacen cosas en el mundo real en Internet, ¿sí? Muchos de ellos, por ejemplo, tienen que ver con infraestructuras críticas. Qué bueno. No sé si hay alguna pregunta. Ahí si alguien tiene dudas puede levantar la mano. Vamos a dejar un lugar para preguntas al final también. Pues si les parece bien, comenzamos con un paseo por cada uno de estos problemas que yo estuve enumerando, ¿no? Estos 10 puntos que estamos viendo críticos. Quiero empezar con los sistemas heredados o legacy systems, ¿sí? Que yo los identifico como todo aquel sistema que está funcionando hoy en día, que da un servicio, pero que está utilizando tecnologías que hoy en día están deprecadas, que están fuera de mantenimiento, ¿sí? Esto es un tema que veo constantemente en mis análisis de ciberseguridad cuando trabajo con entes gubernamentales. Por un lado, no tienen las licencias de software muchas veces originales y tienen software que ya no está en mantenimiento. Por ejemplo, si hablamos de sistemas operativos en las PC, podemos pensar que hay organizaciones, organismos que están utilizando Windows 7, Windows XP, Windows 8, ¿sí? Que ya no tienen parche de seguridad, ya no tienen mantenimiento del proveedor para poder estar protegidos, ¿sí? Y eso genera una superficie de ataque gigante, donde fácilmente un malware eh, de los que están desarrollados ahora en 2025 a estos sistemas que son del año 2010, 2007, 2015, los pueden vulnerar rápidamente, ¿sí? Acá esto se debe principalmente por un tema de limitación de presupuesto, ¿sí? Yo he trabajado en municipios, desarrollé un proyecto donde recorrimos todos los municipios del interior del país, aquí en Argentina, y lo que fuimos relevando para poder ver el nivel de ciberseguridad era que no tenían licencias o que no tenían equipamiento, obviamente por un tema de limitación de presupuesto. El presupuesto siempre tiene una limitación y muchas veces se dirige a los temas básicos para poder dar soporte a los ciudadanos y se relegan temas como la tecnología que hay en diferentes organismos, ¿no? Y eso lo que hace es abrir una puerta con una facilidad mayor para los ciberatacantes, ¿no? Con vulnerabilidades que son conocidas, que son fáciles de explotar y que permiten con con muy poco esfuerzo, tomar control de un organismo donde tal vez pueden hacer algún fraude y sacar dinero. Entonces ahí vamos a decir que el retorno de la inversión del ciberatacante es alto, porque con poco esfuerzo puede ganar acceso y puede generar un problema en el organismo, ¿sí? Entonces, esto es un primer problema que yo veo en todos los organismos, ¿no? Sistemas heredados, también conocidos como legacy systems, sistemas que están
fuera de soporte de los proveedores. Y esto aplica a todo, sistemas operativos de las computadoras, a los switches de comunicaciones, a los routers de comunicaciones, a los firewall que deberían tener protegiendo, tienen firewall viejos, que no tienen update, que no pueden detener los nuevos tipos de amenazas, ¿sí? Y todo esto convive obviamente con un Internet que tiene un arsenal, un Internet y un ciberatacante que tiene un arsenal moderno con herramientas para poder hacer ciberataques bastante potentes. Acá en el programa, cuando hacemos el programa, dedicamos un par de clases a ver este tipo de ataques técnicos y hacemos incluso un taller práctico donde hackeamos un sistema de estos que tienen bajos niveles de parches, para poder mostrar la facilidad que puede tener un atacante en tomar el control de un sistema remoto. Y recordemos esto ahora por un par de slides, tomar el control de ese sistema remoto, ¿no? Recordémoslo porque eso nos va a dar también ahora otro problema bastante grave cuando hablamos de infraestructura crítica. Y el otro tipo de ataque que existe un montón en las compañías privadas, pero que también el gobierno se ha dado, aquí en Argentina atacaron con este tipo de ciberataque que es ransomware, este, a el área de migraciones, a el área de, donde están registradas todas las sociedades, la obra social que atiende a los jubilados, que es el PAMI. Todos tuvieron este tipo de ataque de ransomware. ¿En qué consiste el ransomware? Ransomware es un tipo de ataque donde un virus o malware, un programa malicioso, obtiene suficiente acceso dentro de todos los sistemas del organismo para poder encriptar los archivos. Luego de encriptarlos, lo que solicita el atacante es un rescate para poder darnos la clave para desencriptar esos archivos, ¿sí? Entiendo que lo que sucedió en Paysandú tiene que ver también con esto, ¿no? Por eso pedían un rescate, entiendo, $650.000 o algo así, para poder recuperar información. Entonces, muchas veces cuando vienen a nosotros nuestros clientes o organismos de gobierno para poder pedirnos ayuda cuando reciben un ataque de ransomware, eh, el organismo, la gente dentro del organismo, visualiza ese ransomware como el ciberataque que recibieron. Pero ahí yo quiero traerlos a lo que llamamos Advanced Persistent Threat o amenaza persistente avanzada y cómo funciona la anatomía de un ataque en profundidad, ¿sí? Son tres temas que hay relacionados con ransomware. El ransomware es como el síntoma de un ciberataque. Así como cuando yo tengo alguna dolencia, alguna enfermedad, puedo llegar a tener fiebre. La fiebre no es la enfermedad en sí, es el síntoma que yo tengo por tener alguna infección, por tener algún problema este, en alguno de los órganos, tener un resfriado también, ¿no? Pero muchas veces se identifica el ransomware como el ciberataque, cuando el ransomware es el síntoma de que yo ya fui, vamos a decir, eh, vulnerado y varios meses antes de que se dé el ransomware. Y ahí les cuento rápidamente cómo es el ataque en profundidad. Cuando alguien quiere realizar un ciberataque, lo que va a hacer primero es tratar de identificar el organismo y reconocer ese organismo para ver qué debilidades podría tener. Obviamente, con lo que estaba contando, de sistemas viejos, outdated, lo que puede pasar es que tenga algunos malware que pueden ingresar en esos sistemas y tomar el control. Con eso yo gano lo que se llama el acceso inicial, la penetración inicial en el organismo. Tomo 2 o 3 computadoras que tenían una debilidad. Después lo que voy a hacer es fortificar ese acceso. Una vez que yo tengo un pie dentro del organismo, estoy hablando como si fuera el actor de amenaza, ¿no? Como si fuera el hacker, el cibercriminal. Lo que voy a hacer es tratar de asegurarme que no me saquen de dentro del organismo. Entonces empiezo a buscar dentro de la red del organismo otros sistemas que puedan tener debilidades y le instalo ahí adentro también agentes para poder conectarme en forma remota. Entonces yo voy a tener la posibilidad de, si me cierran una puerta, se apaga una computadora o alguien pone un parche de seguridad que me deja fuera con unos sistemas, puedo tener otras puertas de ingreso. Y una vez que tengo esas puertas de ingreso y estoy asegurado dentro del organismo, voy a empezar a obtener información del organismo. Voy a empezar a robar información. Muy de a poco, tomar información del organismo. Esa información la voy a analizar
Muchas veces la información me permite hacer algún fraude en un organismo, no sé, crear una contratación, crear un pago para esa contratación, porque tengo acceso a un sistema, entonces ya tengo un primer nivel de monetización. ¿Cómo saco plata? Haciendo fraudes en los sistemas del organismo. Una vez que tuve bastante información guardada, lo que puedo hacer también es vender esa información. La voy a colocar en la dark web, accesible solo a través de este, algunas herramientas particulares, y cuando esté publicado esto en Internet, voy a cobrar para cada persona que lo accede. Hoy en día, por ejemplo, lo que yo le conté de los documentos de identidad de Argentina, está todo accesible en la dark web y se puede comprar con criptomoneda para poder obtener esa información, ¿sí? Entonces esa es la segunda forma de monetizar. Monetizan con el fraude, monetizan con la venta de información. Y después tenemos un caso más, que es el ransomware. Cuando ya sacaron bastante información, lo que van a hacer es, van a encriptar la información y le van a pedir al organismo un rescate. Si el organismo no está bien protegido, si el organismo no tiene un backup de la información, entonces lo que va a pasar es que no va a poder trabajar, no va a poder brindar servicios, no va a saber los ciudadanos qué trámites tienen. ¿Y qué vamos a hacer ahí? Bueno, muchas veces vamos a tener que pagar ese rescate, ese ransom, ¿sí? Que es la recompensa para poder recuperar mi información. Entonces, esa es una tercera forma de monetización. Y estas son las maneras de que los ciberatacantes, y por qué los ciberatacantes hacen esto, ¿no? O hacen fraude y obtienen dinero por ese lado, o generan robo de información y la venden, o, obviamente, generan ransomware y cobran para poder obtener la información. Pues acá tenemos tres grandes debilidades que están viéndose en los organismos de gobierno y que históricamente han aumentado, ¿no? Desde el año 2023 hasta acá ha crecido muchísimo este tipo de ataque. El siguiente tema es el phishing, ¿sí? El phishing. Y el phishing es, basado en lo que se llama ingeniería social, una forma de obtener accesos o información de un organismo o engañar a alguien para que me dé algo de información que me permita un acceso al organismo, ¿sí? Y lo voy a hacer de diferentes formas. Yo acá lo que traigo son tres tipos de formas que se suelen realizar. El ataque de phishing en general es el correo electrónico, y ese correo electrónico tiene un link, y si la persona es engañada y puede hacer clic en ese link, tal vez permite robarle una credencial a esa persona. Aquí, por ejemplo, lo que pasaba era que le llegaban correos a los usuarios del Servicio de Impuestos de Argentina, se llama ARCA ahora. Llegaban correos del ARCA, que eran falsos, con el link para que los usuarios ingresen dentro de su declaración de impuestos con mensajes así que traían emergencia, ¿no? Por ejemplo, que les decían, miren, va a haber te está venciendo una presentación y vas a tener una multa muy grande por no hacer esta presentación. Entonces la gente entraba, ponía su usuario y contraseña del ARCA, y lo que hicieron fue robar un montón de credenciales de un montón de usuarios, y con eso pueden acceder a la información privada de esos usuarios. Pueden ver declaraciones de impuestos, cuánto facturan, qué dinero tienen declarado en bienes personales, dinero que tienen en el banco, bueno, un montón de información que después también se puede vender, ¿sí? Y eso a través de un correo que engañaron a los usuarios. Después tenemos el deepfake, ¿sí? El deepfake es el uso de la inteligencia artificial para hacer una imitación de los de la cara, de la voz de una persona, ¿sí? Pues se llama deepfake, porque utiliza redes neuronales, donde en un video yo puedo parecerme a una persona que no soy, o en un audio puedo parecer que tengo la voz de una persona que no soy, y con esto convencer a la cadena de mando dentro del organismo para que realice algunas actividades, ¿sí? Acá lo que traigo es una noticia, que este tipo de ataques se está dando mucho. Por ejemplo, el FBI está levantando una alerta, porque están enviando este, audios imitando la voz de personas importantes, ¿no? El presidente no, porque el presidente rápidamente se daría cuenta, pero cualquier rango medio de los organismos podría ser imitado. Hay casos incluso de videoconferencias donde una persona se suma y del otro lado ve a su director, ¿sí?
y es un deepfake, y el director le pide que haga algo en el organismo que podría llegar a abrir alguna puerta o generar algún fraude interno, este, y fue realizado con inteligencia artificial. Por eso acá traemos estos tres temas, ¿no? El phishing, donde pueden ser correos electrónicos, mensajes en diferentes redes, mezclado con el deepfake, que ahora está funcionando mucho, el tema de la imitación de la voz, la imitación de la cara, de videos y de fotos de personas. Hoy en día, bueno, se ha dado aquí en Argentina también y en Brasil, videos o fotos de personajes vamos a decir, de la esfera pública, ¿sí? Del gobierno, reunidos con otros que en realidad nunca se reunieron, pero están generados con redes neuronales e inteligencia artificial. Son bastante difíciles de poder detectarlo, ¿no? Eh, y otro tema es el uso de la inteligencia artificial para poder potenciar estos ataques, ¿no? En los deepfakes queda claro que se generan usando redes neuronales, pero también lo que está pasando es que los correos electrónicos y los sitios web falsos para poder engañar a la gente, este, terminan siendo desarrollados con inteligencia artificial y se puede hacer de una manera muy rápida. Yo puedo entrar en cualquiera de los agentes de inteligencia artificial de lenguaje amplio, darle una página de ejemplo, capturo la página de un ente de gobierno, le digo, quiero que generes el código para hacer una página igual que esta. Me genera el código rápidamente y yo puedo con algunos toques rápidamente salir con una página falsa, ¿sí? Y eso también es un gran problema. Acá lo que traigo es un estudio que hizo SlashNext, que detectó que entre 2023 y 2024 hubo un 856% en los ataques de phishing desarrollados con inteligencia artificial. Y esa tendencia se mantiene en lo que empezamos de 2025. O sea, en estos primeros 6 meses sigue igual, el aumento es exponencial. Así que esto es un gran tema de riesgos que está teniendo el gobierno, ¿no? Después, al final de toda la presentación, para cada caso, vamos a ir viendo qué cosas podemos hacer, cuáles son las líneas de trabajo que hay que desarrollar para poder trabajar. Después tenemos esto que es bastante polémico, ¿sí? Que son los ataques que están patrocinados por el Estado. Y esto se suele dar, obviamente, en naciones que están en conflicto, ¿sí? Ahora tenemos el conflicto entre Irán y Israel, está Estados Unidos sumado, está Rusia. Y acá tenemos escuadrones muy preparados, entrenados, que conocen y que tienen herramientas para hacer ciberataques, que están trabajando de manera adversarial entre un país y otro, para poder comprometer cosas del otro país. Por ejemplo, comprometer objetivos estratégicos, comprometer infraestructura crítica, ¿sí? Por ejemplo, apagar una central, detectar dónde hay una central atómica, apagar un suministro de luz, cortar un suministro de gas o de petróleo, pero no físicamente, sino dentro de los sistemas. Acá lo que traigo es un ejemplo de hace muchos años. Hubo un virus que se llama Stuxnet. Stuxnet fue un virus muy conocido, que fue uno de los primeros que hizo un gran ataque alrededor de Internet. Y ese virus era parte de un arsenal de ciberguerra que había desarrollado el ejército de Estados Unidos, donde había instalado ese virus adentro de pendrives, los había dejado estratégicamente en el estacionamiento de una planta de enriquecimiento de uranio. Fíjense que hay similitudes con lo que está pasando hoy en día. Y entonces, cuando alguien tomó ese pendrive, lo enchufó dentro de la red de esa planta de enriquecimiento de uranio para ver qué tenía, se empezaron a infectar todas las máquinas que controlaban las enriquecedoras de uranio. Y lo que hacían era, las hacían funcionar a una velocidad que dañaba los equipos. Y con eso dejaron sin funcionar una planta de enriquecimiento de uranio. Fíjense lo sofisticado del ataque. Bueno, ¿qué pasó? Eso estaba pensado como un arsenal que solamente tenía que tener los gobiernos para hacer un ataque a una nación rival en un tema específico, como el enriquecimiento de uranio. Pero después, ese programa se salió del control de ese ataque y empezó a proliferar por Internet. Y los ciberatacantes o hackers comenzaron a tomar ese programa y lo usaron ellos para poder generar ciberataques vamos a decir, a empresas privadas para poder hacer
para poder hacer fraudes, para poder penetrar en los sistemas. Y bueno, los gobiernos obviamente son parte de lo que van a ser víctimas de ese ciberataque, ¿sí? Después, obviamente, este tipo de ciberataques con todas estas herramientas que tienen mucha inversión, se utilizan para espionaje, para sabotaje a gran escala, e incluso se han encontrado indicios y evidencias de que se ha interferido en elecciones, ¿sí? Lo que traigo acá del lado derecho es cómo cuatro eh, naciones adversariales, naciones rivales, hicieron, vamos a decir, acciones para interferir en elecciones, ¿sí? En elecciones en diferentes países. Fíjense, y acá hay un poco cuál fue la cantidad de ataques que hicieron, por ejemplo, para interferir en las elecciones de Estados Unidos, en la de Reino Unido, en la de South Corea, ¿sí? Si están más interesados en ver bien cómo lo estuvieron haciendo, fíjense, yo les dejo también acá el link para que puedan ver la nota completa, pero es un tipo de ataque que es totalmente actual con lo que está pasando hoy en el escenario geopolítico, ¿sí? Los ciberataques, que aumentaron muchísimo. Así que esto también es algo importante y es uno de los puntos que lamentablemente vamos a tener, que vamos a sufrir, ¿sí? Y después hay todo un tema respecto a las infraestructuras críticas, ¿sí? Las infraestructuras críticas las entendemos como toda aquella infraestructura soportando los servicios básicos del país. ¿Cuáles son esos servicios básicos? Por ejemplo, tienen que ver con la energía, ¿sí? Todo lo que es energía eléctrica, todo lo que tiene que ver con la provisión de combustible, de gas, ¿sí? Acá hay un caso, por ejemplo, de Colonial Pipeline, una una compañía que hace transporte desde el centro de Estados Unidos a la costa oeste, y por un ciberataque se cortó el suministro de combustible y generó un caos en la costa oeste, ¿no? Gente peleándose en las estaciones de servicio, desabastecimiento de combustible, y todo por un ransomware. Fíjense cómo un ransomware puede afectar mucho la vida de las personas. A partir de ese incidente, se generó una regulación dentro de Estados Unidos, que todas las compañías que realizan transporte de combustibles o transporte de energía deberían tener unas medidas de protección de ciberseguridad. Antes de ese ataque no, no existía esa regulación. Eso es un tema que vemos en el programa e incluso hacemos un enfoque práctico con un caso de trabajo específico de qué es lo que sucedió, cómo se podría haber evitado, etc. Un caso del estilo Harvard, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un tema central, las infraestructuras críticas. Y acá lo que tenemos, en conjunción con las infraestructuras críticas, son la convergencia de lo que es tecnología de información con tecnología operativa, ¿sí? ¿Cuál es esa proliferación, digamos, ¿no? de interconexión? Están conectados en Internet, ¿sí? Y esos dispositivos que están conectados en Internet pueden recibir ciberataques. Así como un aire acondicionado se puede conectar a Internet, yo puedo manejarlo con el celular para prenderlo antes de llegar a mi casa, para tener la temperatura adecuada. Muchos de los actuadores, ¿sí? De los equipos que por ahí abren una compuerta, cierran una compuerta, las cámaras o sensores que miden si hubo una lluvia muy fuerte y si está subiendo el nivel de agua, tengo que abrir una compuerta o bajarla, están conectándose a Internet. Entonces la convergencia no planificada de la red de tecnología e información con estas redes OT genera también un gran problema para la infraestructura crítica. Entonces eso es una preocupación muy grande, ¿sí? Este, bueno, acá traigo un par de noticias, ¿no? Eh, Acá cerquita, 22 de abril, Rusia trata de hacer un sabotaje contra la infraestructura crítica, ¿sí? Este, eh, de otro país, digamos, adversario. Eh, Otro tema con la guerra reciente. Estados Unidos advierte sobre ciberataques que va a estar recibiendo en sus sistemas de infraestructura crítica desde Irán y sus aliados, ¿no? Y acá tenemos que pensar que este tipo de ciberataques, si bien necesitan recursos para poder prepararse, es mucho más barato construir un software que ataque una vulnerabilidad en un sistema que construir un misil. Y tal vez el daño puede ser el mismo.
Yo puedo apagar toda una central eléctrica, puedo apagar un pipeline y dejar sin combustible, puedo apagar sensores en un aeropuerto, los sensores que permiten que el avión no colisione cuando está bajando, ¿sí? Y se llama ILR, ILS, y puede generar un daño tan grande con una inversión tal vez baja, dependiendo del nivel de seguridad que tenga el lugar donde yo quiero atacar, ¿no? Así que acá estamos viendo un gran problema, porque esto ya directamente afecta la vida de las personas, ¿sí? Nosotros hemos sufrido aquí en Argentina algunos ciberataques a infraestructura crítica, temas de luminarias inteligentes que están conectadas a Internet, que han sido apagadas, apagones masivos de eso, ¿sí? Eh, Interrupción de comunicaciones también. Bueno, todo eso es lo que más preocupa. Algunos países de la región ya han comenzado a desarrollar políticas de gobierno para poder enfocar en proteger las infraestructuras críticas, ¿sí? Pero es muy incipiente, la verdad que es muy incipiente. Eh, y en general todos están adoptando lo que se está haciendo en Estados Unidos a través del NIST, ¿sí? El National Institute for Standard and Technology, que tiene una serie de regulaciones para temas de infraestructuras críticas, ¿sí? Eh, con esto, digamos, llegamos al final de todos los riesgos y quiero tomar tiempo porque estamos para ir charlando sobre qué puedo hacer en cada uno de los puntos que vimos, ¿sí? Y acá tenemos la primera debilidad. ¿Qué hago con los sistemas heredados? ¿Sí? Acá el primer tema es saber qué tengo. Si no sé qué tengo, que puede tener debilidades, no voy a saber qué tengo que proteger y si lo puedo aislar, si puedo hacer algo, ¿sí? Entonces el inventario es crucial. A mí me ha pasado trabajar en un organismo de gobierno que no tenían armado un inventario claro, que tuve que ayudarlos a descubrir lo que tenían, hasta el nivel de tener que ir y desenchufar un servidor de la red para ver si alguien decía algo y se quejaba de que algo no funcionaba para decir, ah, este sistema soporta esto. Porque, ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que les comentaba esto de la rotación de los especialistas? Bueno, la parte de IT pasa igual. Entonces, una persona que trabaja en un organismo de gobierno implementa un sistema, lo deja funcionando y es tentado por este, un organismo privado a irse a trabajar a esa esfera privada por un tema salarial. ¿Y qué va a pasar? Va a entrar una persona nueva que no sabe cómo se instaló ese sistema, no tiene conocimiento, no sabe las características, no sabe cómo está conectado, no sabe las debilidades. Y esto pasa de una generación a otra, ¿sí? A veces yo hago relevamiento y dice, no, eso lo hizo 3 personas antes que yo. La persona estaba hace 3 veces antes que yo en este cargo. Entonces no saben qué hay. Bueno, primer punto, tener ese inventario. Y una vez que tengo el inventario, focalizar en aquellos que están peor para empezar a actualizarlos. Empezar a comprar licencias, empezar a actualizarlos o aislarlos, ¿sí? Armar un aislamiento de ese sistema. Yo he solucionado problemas con sistemas que no se podían migrar, por ejemplo, tenían Windows XP, Windows 7, Windows Server 2003, incluso Windows Server 2003 que todavía soporta hasta cajeros automáticos. Bueno, ¿qué se hace? Se le arma un segmento de red separado, microsegmentación de redes, no se deja entrar nada, entonces no lo pueden atacar. Y es una forma bastante accesible de poder solucionar este problema. Vamos al segundo punto, ¿sí? El ransomware, el Advanced Persistent Threat y el uso de inteligencia artificial para los ataques. Acá lo que hemos encontrado es que necesitamos tener medidas de autenticación robustas, siempre con múltiples factores de autenticación. Eso por un lado para poder evitar los accesos a los sistemas cuando hay debilidades, ¿sí? Por otro lado, para poder recuperarme ante un ransomware, tener copias de seguridad segregadas, ¿sí? Con lo que se llama tener airgaps. Es decir, yo tengo la copia de seguridad conectada al servidor productivo y está todo junto, cuando el ransomware me encripta el sistema productivo, me va a encriptar la copia de seguridad. Entonces necesito tener un sistema más de backup que esté desconectado, ¿sí? Vamos al caso más, a veces yo lo cuento en clase. Si uno tiene un disco rígido, hace la copia de seguridad, lo desconecta, lo pone en un cajón de madera, el ransomware no lo va a poder agarrar. Si es de metal tampoco, ¿no? Pero lo que quiero decir es separado, ¿sí? Eso se llama airgap, ¿sí? La separación. Y después una búsqueda activa en todos los sitios donde puede haber información de hackeos para ver si hay credenciales de nuestro organismo expuestas, para poder detectar
rápidamente si ya no están vendiendo información de mi organismo. Quiere decir que yo ya tuve el hackeo. Todavía no estoy en la etapa de ransomware. Estoy en la etapa de spoliation. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado? Bueno, ya me están robando información. Entonces, sé que tengo un ciberataque en funcionamiento y no lo detecté. No tuve el síntoma. Después pasamos a los otros tres riesgos que habíamos charlado, que era el phishing, el deepfake y el uso de la inteligencia artificial para potenciarlo, ¿no? Acá lo que podemos hacer es entrenar a la gente, constantemente entrenar a la gente para que tenga suficiente visión crítica para poder detectar que está siendo víctima de un engaño, ¿sí? Ya sea por un deepfake, ya sea por un correo, y no solamente es a los empleados, a los agentes de las agencias de gobierno, sino también al público en general, porque los usuarios de los canales digitales, los usuarios del ARCA, aquí fueron engañados y les robaron los usuarios y las contraseñas. Entonces hay que llevar conciencia para ese tipo, ¿no? Este, para el tema de los ataques basados a nivel nacional, bueno, acá es más difícil. Y lo que hemos encontrado nosotros como algo muy, muy bueno es una colaboración internacional entre los países. ¿Sí? A través de los CECID, por ejemplo, que son centros de evaluación de ciberataques. Por ejemplo, el CERT de Uruguay es el que está viendo esos ataques y es el que me informa a mí que hay un 25% más de ciberataques, o un 40% más de ciberataques a nivel nacional, ¿sí? Que realicen monitoreos para detectar comportamientos anómalos, ¿sí? Y eso, parte de ese análisis de comportamiento anómalo es realizar la inteligencia sobre amenazas. Esto es, tratar de detectar si estoy siendo víctima de un ciberataque, moviéndome en todo el ambiente, podríamos decir, de los cibercriminales, ¿sí? En la dark web, tratando de detectar si hay información mía que ya esté publicada, por ejemplo. Y por último, para los dos temas que yo comentaba de infraestructuras críticas y toda la convergencia de IT y OT, con esto completamos, digamos, todos los ataques y las posibles formas de ir minimizándolo. Acá la palabra clave es segmentar. La segmentación es todo en las infraestructuras críticas. Cuando digo segmentar es separar las redes de tecnología e información de las redes de operación que mueven o accionan algo que pueden tener un efecto sobre los ciudadanos o sobre el público en general. Tratar de separarlo, tratar de segmentarlo y trabajar muy bien desde la concepción de los sistemas pensando en la segmentación, ¿sí? Otro tema importante que yo he evaluado y que he visto en todos los sistemas que soportan sistemas de infraestructura crítica es que son sistemas viejos y no tienen parches de seguridad, no están parchados. Por eso es fácil entrar en esos sistemas. Entonces, el parcheo sistemático y los controles de acceso físico a esos sistemas también son importantes. Obviamente esto no se puede hacer si no hay una política nacional de ciberseguridad para soportarlo, ¿sí? Muchos países de la región están trabajando en la construcción de esas infraestructuras, de esas políticas de gobierno para infraestructura crítica. Y por último, yo no puedo saber si estoy preparado frente a uno de esos ataques si no hago un simulacro para ver cómo estoy. Mínimamente una vez al año tengo que hacer un simulacro bastante realista, involucrando a todos los que tendrían que responder ante ese ataque, para que ayuden a ver cómo está protegido y para ver si funcionan las medidas de seguridad que pensamos, ¿sí? Así que bueno, esto un poco eh, es lo que yo quería compartir, de qué manera se puede llegar a evitar todos los riesgos que le estaba comentando antes, ¿no?